disculpas que no tuvimos sesión el miércoles, pero ya estamos aquí tomando de nuevo, retomando el contenido para seguir avanzando. Previamente a dar inicio con el contenido con el cual ya habíamos iniciado en otra sesión, les comento, quedaron alumnos pendientes de exposición. Con ellos todos tienen que estar preparados porque si se dan cuenta ustedes en nuestra programación que yo compartí, pues ya solo tenemos clase presencial la siguiente semana el miércoles, de ahí nos venimos virtual, 2 sesiones, regreso la siguiente, 2 presenciales, la última del viernes presencial que nos vemos, que ya sería la última clase, no la cuento, ¿por qué? Porque ese día yo me imagino que ustedes quieren un repaso previo a la evaluación. Entonces, quiero yo ocupar ese día, ese último día de clases para hacer un repaso. Entonces, estoy previendo yo también, eso sería día viernes. Día miércoles estoy yo programando una actividad. No sé si esa actividad la voy a programar con un valor de 10 puntos para que ustedes ya vayan con 10 puntos para el examen final, que ustedes ya saben que tiene una ponderación de 30. Entonces, no sé si la programo o no, ¿en qué sentido? Si la divido en 2, los 10 puntos, porque ustedes van a decir, esta licenciada tanto que nos pone a trabajar. 5 puntos, o sea, serían 2 actividades para que ustedes las puedan incorporar a la evaluación, pero no sé qué tan estresados están, porque no me gusta estresarlos, entonces yo les cuido ahí para que esas emociones no se alteren. Me voy a adelantar. Vamos a hacer para ese día un como laboratorio del Código del Derecho Internacional Privado. Estamos hablando para la clase de noviembre, para que ustedes vayan programándose y no vayan a faltar. Ese día yo voy a colocar un sello en la actividad. Entonces, ese sello es el que nos va a valer ahorita anticipadamente 10 puntos. Y si no tenemos ese sello porque no vamos a tener los 10 puntos. Pregunto. Yo sé que ahorita ya no se conectan muchos porque ya vamos en la recta final, unos ya ganaron y dicen, ¿para qué nos conectamos? Pero todavía son como que importantes y vitales las conexiones porque se dan cuenta que voy trasladando información que nos sirve, ¿verdad? Principalmente que estamos platicando de la evaluación final. Entonces, pregunto, porque los demás no están conectados, son 100 algo. ¿Estamos de acuerdo con la elaboración o tienen otra idea? Yo los escucho, yo siempre estoy en apertura de escuchar propuestas y que pues nos sintamos cómodos y sea la mejor para todos. ¿Estamos de acuerdo con esa actividad de hacer el laboratorio o tenía planeado dejárselos desde ya? Esa es la primera opción. La segunda era de que ustedes hicieran como un resumen de la importancia en 2 páginas de la importancia del Código de Derecho Internacional Privado. Entonces les pregunto, ¿cuál nos convence más? ¿Cuál creen ustedes que el laboratorio, unas cuantas preguntas en relación a directas del código o les dejo la libertad? Ustedes hacen su resumen en 2 páginas o más, consideran tampoco un montón porque recuérdense que las vamos a incorporar al examen final y entonces no nos vamos a cargar de papel. Entonces, el laboratorio, dicen ahí, bueno, entonces vamos a hacer el laboratorio ese día para que ustedes estén pilas. Todos dicen el laboratorio, leo yo, el laboratorio, entonces el laboratorio, licenciada. Laboratorio. Ese es el primer punto. Siguiente punto, retomando el punto de las exposiciones. Como yo confío mucho en ustedes y miren, confío tanto que ya solo se conectaron 60. En teoría deberían de estar conectados todos porque yo tengo identificada en la evaluación, en el parcial, quiénes pasaron a exponer y quiénes no. Igual tenemos una base de datos de qué grupos pasaron y qué grupos no. Pero como yo confío mucho en ustedes, yo a todos asumí que pasaron a exponer. Para no complicarme luego hacer modificación de las notas, yo a todos
les consigné en su parcial que participaron, o sea, les puse los puntos de la exposición, sabiendo que tengo los datos de los exámenes que yo les consigné una nota, no expuso, porque ustedes pues así lo identificaron y consignaron en la evaluación una nota. Entonces, yo no sé cuántos, ahorita perdí la noción, vamos a verificar cuántos grupos quedaron pendientes, no sé si fueron 2 grupos que no pasaron. Entonces, quedaríamos el laboratorio, espérame, voy a ver el calendario, porque si ustedes van a agendar de una vez para que vayan viendo conmigo, hoy viernes 24 nos toca clase virtual. El otro miércoles 29 y 31 nos toca presencial, pero el 31 creo yo que no hay clases. Entonces solo vamos a tener una clase presencial por el descanso del 1 de noviembre. No celebren ahí, que no vamos a tener clase presencial el 31, solo vamos a vernos una vez la otra semana, que sería el miércoles 29. Bueno, esa semana nos toca presencial. La siguiente semana estamos para el miércoles 5 de noviembre virtual, viernes 7 de noviembre virtual y estamos para el miércoles 12, sería la comprobación del código, según lo que acabamos de acordar, y el viernes 14, para que lo anoten ustedes ahí, tendríamos nuestro repaso. Ya prácticamente pues no hay una clase como tal, sino que dar instrucciones, repetir ahí algunas cositas y un repaso que lo haríamos presencial y nos estamos despidiendo, ya nos vemos ya así para finalizar el 14, ya solo para nuestra fecha de evaluación final. ¿Estamos ahí? Hará fiesta de cierre, Ligda. ¿A qué dice? Hará, si yo voy a hacer la fiesta. No sé si te referís si yo la voy a hacer. ¿Tú crees que yo te celebre el cierre? Ahí vamos a ver. Ustedes quieren que yo me vuelva organizadora de eventos, que les haga la fiesta, dice. Si le voy a hacer la fiesta, nunca nadie me había hecho la propuesta de que le hiciera la celebración del cierre. Bueno, pero si no te la hago, ya viste, ya te di un premio anticipado, ya ganaste tu curso. Entonces, qué mejor regalo, ¿verdad? No hay fiesta, pero hay aprobación del curso. Entonces, ahí creo que te hago tu corazón feliz. Vamos a dar inicio entonces. Quedamos para la siguiente clase presencial, la otra semana, miércoles. Los grupos que están pendientes van a pasar. Si no pasan ese día, yo, con el dolor de mi corazón, porque ya no tenemos tiempo, pues procedo a hacer la modificación y pues a quitar la nota, el punteo de la exposición, porque todavía puedo hacer la modificación en las notas. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Otro punto, me estuvieron escribiendo porque ustedes se dieron cuenta con esta situación de que había muchos alumnos que no están asignados o estaban pendientes de asignación. Ya los asignaron y les queda de tarea. Ahorita hago la salvedad. Hoy precisamente pido disculpas por el atraso, pero créanme que a veces pues es bastante. Hasta hoy hice el espacio para actualizar de nuevo y validar las notas que no se habían colocado, no se habían puesto en el acta. Entonces, hoy las validé. Queda ya en responsabilidad de los compañeros que estaban pendientes del primer parcial, otros del segundo parcial, otros del primero y segundo parcial, verificar en la cartelera que efectivamente ya le aparecen sus puntos. Si alguien no se comunica conmigo ahorita, porque ahorita, repito, hice validación de las notas de los compañeritos que se comunicaron conmigo. Si alguien no ha verificado y no se comunica de nuevo, pues va a ser un poquito complicado que pueda subir la nota. Entonces ya les dejo ahí la tarea y no sé, hago una pausa. ¿Hay alguna duda en relación a lo que acaba de indicar? ¿Tienen algún comentario? Si no, damos inicio. ¿Ninguna? Bueno. Entonces, claro, ¿alguien iba a comentar algo? ¿Evelyn? Únicamente diciéndole que todo claro, licenciada. Muy bien. Gracias, Evelyn. Te agradezco ahí la confirmación. Dime.
Gabriela. Buenas noches, licenciada. Solo una consulta que no me quedó muy claro. Entonces, los grupos que estamos pendientes de pasar, ¿qué día sería el que tendríamos que hacerlo? Vamos preparados porque, mira, ahorita no tengo un recuento. Al final recuerdo que quedaron 2. Ahorita pues el dato no te lo tengo con certeza y seguridad. Ya un grupo me había escrito, no sé si me dijo el número, no sé si era 12, la verdad que no recuerdo. Ya habíamos quedado que van a pasar ahorita el miércoles. En teoría vamos preparados todos porque ahorita ya no les puedo decir yo si va a pasar 1 o 2, si nos da tiempo los 2 de una vez y con eso finalizamos, y si nos queda uno pendiente todavía, que creería que ya no, porque recuerdo que son 2, pasa el siguiente día, ya voy a decidir el miércoles, les indicaré si nos lo pasamos presencial o lo pasamos virtual, porque como ya tenemos una actividad programada, entonces nos acortaría, pero déjame ver, todos van preparados para el miércoles de la otra semana, que es el único día que nos vamos a ver, porque descansamos viernes. No sé si te queda clara ahí la información, Ana. Sí, gracias, licenciada. Vaya, muy amable. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer una pequeña retroalimentación de un tema que ya habíamos iniciado y pues habíamos platicado un poquito a manera de introducción, y uno de los grupos tuvo a bien a exponer acerca de los principios del derecho internacional privado. ¿Se recuerdan que cuando estábamos hablando de los principios, pues es importante hacer mención de qué son los principios del derecho, que tiene relación porque al final de cuentas estos los enfocamos específicamente en un área, una materia que se denomina el derecho internacional privado? Cuando hablamos de los principios, si bien es cierto, aquí ustedes pueden ver una definición en relación a los principios del derecho internacional privado, nos indica que son todos aquellos fundamentos que regulan las relaciones jurídicas, que involucran al final de cuentas como elemento clave, esencial, y nos hemos cansado de repetirlo, incluso ustedes en las exposiciones hay diferentes países, un elemento extranjero que pues hace la diferencia, y de esa cuenta pues cabe decir que nos enfocamos en el derecho internacional privado. Entonces, ¿qué son los principios del derecho? Ya lo habíamos mencionado en su momento, creo, ustedes han tenido la oportunidad de estudiar principios en el derecho laboral, principios en el derecho penal. Ahora vemos que hay principios en el derecho internacional privado, y la pregunta es, ¿qué entienden, qué comprenden ustedes por principios del derecho como tal? Luego, pues que me adelanté a ahondar en la definición del derecho internacional privado, pero previamente tenemos que manejar una definición de los principios del derecho. ¿Qué son los principios del derecho? A ver. Nadie recuerda qué son los principios del derecho. Han estudiado principios de derecho penal, principios del derecho laboral, principios del derecho agrario. ¿Se nos olvidó? Nadie. Hoy están tímidos ustedes. Ahora que regresaron ya conmigo, otra vez tenemos que agarrar el hilo ahí porque veo yo que están calladitos. Vemos entonces que los principios del derecho internacional, del derecho, al final de cuentas, para toda área del derecho, materia, son normas. Los principios son valores. Los principios son todos aquellos que nos ayudan o nos orientan, nos apoyan de alguna manera para poder interpretar la norma. Los principios son todos aquellos que nos sirven para la aplicación de las leyes. Los principios son una guía. Los principios han sido creados y desarrollados de alguna manera dentro de la práctica del marco legal para ayudarnos a interpretar la norma jurídica. Entonces, quiero que quede claro, puedo preguntarle en el examen, ¿y qué son los principios del derecho? Y si yo le pongo, son las normas, no está dentro de una diapositiva, pero lo estamos platicando. Son las normas, valores, son todos aquellos que nos apoyan, nos orientan para poder interpretar y poder aplicar la ley de una mejor manera en cuanto a cómo se va a aplicar, cómo se va a desarrollar en la práctica legal.
Entonces, decíamos en la clase pasada que hay principios fundamentales que están establecidos y precisamente nos enfocamos en lo que es la ley del organismo judicial, pero previamente hay que hacer una pausa para resaltar que los principios también se le denominan reglas. Entonces, para que no se vayan a confundir, ya lo habíamos dicho en la clase pasada, pero como con tanto espacio que tuvimos en relación a las exposiciones, en relación a los parciales, entonces otra vez en contexto, porque de repente con mucha información se nos olvidó. Entonces, por eso estamos haciendo una pequeña retroalimentación. Vemos que los principios, ¿qué otro nombre reciben los principios del derecho internacional? Reglas. O sea, que son denominaciones que se pueden utilizar al referirse a estos principios. Algunos los denominan principios, otras reglas. Pero entre un antecedente histórico, es importante resaltar que estos principios o reglas del derecho internacional nacen específicamente o se originan o tienen su punto de partida en lo que son las escuelas. Entonces, al desarrollarse este contenido, es importante que resaltemos y regresemos de nuevo. ¡Ay, qué aburrido la historia! Si yo les pregunto cuál es el origen, de dónde se originan, nacen, se dan a conocer lo que son los principios o reglas del derecho internacional, usted va a contestar fácil y sencillo. Se desarrolla o se hace mención su antecedente histórico a través de las escuelas. ¿Y cuáles son esas? Tenemos la escuela italiana, ustedes hicieron un mapa conceptual, la escuela francesa en la primera época, la escuela holandesa, la escuela francesa, las cuales, aquí yo les pongo, pues contribuyen, dan un aporte esencial al desarrollo del derecho internacional privado, específicamente a lo que estamos haciendo mención, a los principios o reglas. Entonces, déjeme contarle que cuando hablamos de cuál es la importancia que tiene al hacer mención de las escuelas del derecho internacional privado, pues hacemos mención de todos esos principios fundamentales que se nacen, que se establecen, de toda esa naturaleza en cuanto a la base doctrinaria. Vimos cuál era la definición, cuáles fueron los elementos más esenciales a destacar de cada una de las escuelas. Hicimos mención de algún aspecto filosófico, histórico, donde enmarcan, ¿verdad? Y justifican la creación de estas reglas o estos principios. Entonces, quiero hacer mención que los principios y las reglas tienen su esencia, tienen su origen en lo que son en las escuelas del derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque a través de ellas, pues, buscamos establecer cuáles son los pensamientos, cómo se fueron estableciendo las reglas, las normativas en cada una de estas etapas, cómo se iba a justificar el derecho internacional privado en cuanto a la evolución doctrinaria, legal, de cada una de estas reglas, de cómo se podían concebir a través de cada una de las escuelas. Entonces, dato importante, si yo les pregunto dónde tiene su origen, repito, al cansancio, los principios, las reglas del derecho internacional privado a través de las escuelas. Vamos a ver entonces que tenemos principios y habíamos dicho también, aquí hay otro elemento que viene a incorporarse, ¿verdad? Como un sinónimo que nosotros podemos preguntar. ¿Y cuáles son los principios? Son 6. ¿Y cuáles son las reglas del derecho internacional? Son 6. Y también podemos utilizar otra denominación que son los axiomas. Los axiomas, ¿cuáles son los axiomas del derecho internacional privado? Entonces, es importante poder analizar, entender cada una de ellas. Si bien es cierto, ustedes ya no están en cero, porque ya nos quedó claro que cada uno de ellos se encuentra regulado en la ley del organismo judicial. Ya habíamos avanzado un poquito, pero no está de más hacer una pequeña retroalimentación
para que volvamos otra vez a estar en sintonía con el tema, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, quiero aterrizar antes de entrar de lleno de nuevo a explicar cada uno de ellos, cuál es la importancia, cuál es su fundamento legal, cuáles son las instituciones que se relacionan en nuestra legislación con cada uno de estos principios, en donde los encontramos regulados, en donde hay ejemplos que pues podemos nosotros observar que regula cada uno de estos principios. Entonces, quiero que quede claro que cuando hablamos de cuál es la importancia de los principios en el derecho internacional privado, específicamente en la legislación guatemalteca, pues usted tiene que tener presente que estos sirven de base para la regulación y la solución. ¿Para qué nos sirven estos conflictos? ¿Para qué fueron establecidos a través del legislador en la ley del organismo judicial? Específicamente, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el objeto del derecho internacional? Ya lo hemos evaluado en el primero, en el segundo parcial. ¿Cuál es el fin? ¿A raíz de qué nace? De que existe una norma, ¿qué? Conflicto. En conflicto. Entonces, al final, si ya nos quedó claro que los principios sirven para darnos una línea directriz, matriz, para orientarnos, los principios en todo el derecho nos sirven para poder dar esa guía y poder interpretar las normas jurídicas de una mejor manera. Entonces, aquí lo podemos como que enlazar. Los principios tienen relevancia e importancia porque nos orientan, nos guían, nos establecen de qué manera vamos a interpretar la norma jurídica para poder solucionar los conflictos. Cuando existe, ¿qué? Un choque un conflicto de normas jurídicas, donde ya saben ustedes, porque como estamos siempre mencionando, que estamos estudiando el derecho internacional, donde se vea implícito un elemento de carácter, ¿qué? Extranjero. Y pues yo les pregunto a ustedes, de lo que hemos visto, si bien es cierto, no nos estamos enfocando ahorita, más adelante lo vamos a hacer específicamente en las materias o en las áreas del derecho donde vemos más enfatizado, ¿verdad? Más puntual la aplicación del derecho internacional privado. Yo le pregunto, ¿en qué aspectos podríamos decir, y ya lo habíamos mencionado en clase, vemos la aplicación del derecho internacional privado? Enfoquemos, no quería utilizar el derecho civil, sino que de forma general. ¿Dónde? En el matrimonio también. En el matrimonio. ¿Qué más? Ustedes estuvieron hablando, ustedes que les encanta, ustedes son notarios. ¿Qué más? Los contratos. En los contratos. Ay, a ustedes hay que sacarles la información. Ustedes la tienen. Cuando hablamos de los contratos, vemos la aplicación de estos principios. Cuando hablamos de matrimonio, cuando hablamos de la institución, estamos en el notariado, la sucesión de bienes, cuando hablamos de las herencias, ¿verdad? Pues puede presentarse que existan diferentes sujetos que participen en este tipo de instituciones donde sea necesaria la aplicación de una legislación, inicialmente nacional, pero si trasciende y hay algún conflicto en cuanto a la interpretación, tengamos que acudir a los principios para poder determinar cuál es la ley aplicable para solucionar la controversia. Entonces, aquí a través de estos principios vamos a poder nosotros establecer una solución, el cual nos va a indicar, ¿se recuerdan cuál es el fin del derecho internacional privado? ¿Señalar qué? Señalar o indicar cuál es el procedimiento que se debe seguir. Exacto, ustedes son internacionalistas, ya. ¿Por qué? Porque a través del derecho internacional privado, a través de sus principios, a través de sus normas, todo esto nos va a indicar cuál es la ley que ha de aplicarse, cuál es la jurisdicción competente y qué órgano, ¿verdad? Jurisdiccional ha de conocer para resolver una relación jurídica privada donde tenga inmersa pues un
elemento extranjero o participe en varios estados, y ha de determinarse cuál es la norma que pues es la más conveniente para resolver el conflicto. Entonces, ¿qué pasa con estos principios? Déjeme contarle que también, si efectivamente interpretamos la norma jurídica de acuerdo a estos principios, ¿qué pasa? Usted va a establecer o va a garantizar seguridad jurídica. Con la aplicación de los principios no solo se garantiza la seguridad jurídica, sino que también se garantiza que efectivamente pues, se va a cumplir con aquel axioma que es la justicia, ¿verdad? Aquello de uno de los valores que busca el derecho, ¿verdad? La axiología jurídica, recordarán ustedes, ¿busca qué? La justicia. Entonces, aquí es donde vemos que a través de la aplicación de estos principios logramos esa seguridad de los derechos en el orden internacional que logran, permiten alcanzar la justicia al permitir, ¿verdad?, de que otro estado pueda aplicar efectivamente para buscar una solución más justa el derecho extranjero. ¿Qué pasa? Con estos principios también lo que se buscó, si bien es cierto, los encontramos en el derecho, en la ley del organismo judicial, tenemos que tener presente que con estos principios, al final de cuentas, lo que se busca es lograr una armonía, una cooperación internacional. Bueno, vamos a aplicar el principio ley, res, citae. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Bueno, vamos a, ustedes se recuerdan, ya lo habíamos mencionado, y hablábamos de que a través de este principio, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es el elemento esencial? Los bienes. Se establece que los bienes muebles e inmuebles se rigen por la ley del lugar donde se encuentran, ¿qué? Ubicados. Ley, res, citae. Ahora yo le pregunto, a raíz de que hacemos mención de este principio, tenemos estos principios. ¿Cuántos principios tenemos en el derecho internacional? 6. ¿Regulados en dónde? En la ley del organismo judicial. Importante que los vayan marcando en su ley, pues no sé qué vamos a hacer para el examen final, si los voy a evaluar de la clase, de todo relacionado a los principios, y si van a utilizar leyes, no sé, estoy viendo qué facilidad les doy para no complicar, pero atentos, por favor, a toda la información que voy desarrollando en las clases virtuales, porque hay una posibilidad, un 50% de que ahí se estructure la evaluación. Entonces, pilas, por favor. Vamos a ver el principio lex res citae. Ya nos había quedado, usted ya había marcado su ley del organismo judicial y lo encuentra establecido. Creo yo que ya es como una retroalimentación porque esperaría yo que ya lo haya marcado el principio del lex res citae. Otra vez, ¿a qué se refiere? A la aplicación de la ley del lugar donde se encuentra el bien mueble inmueble. Sacamos Código Civil. Me imagino que muchos de ustedes, porque como ustedes son extras y van avanzados, solo porque no pueden ya empezar a estudiar maestría, no están en la maestría, porque están cerrando, están estudiando las clases para el privado, están haciendo la tesis y están haciendo de todo. Ustedes son todólogos. Entonces, creería yo que ustedes ya manejan. Y como yo les digo siempre, ¿verdad? Yo asumo, porque ustedes ya cerraron, ya van a cerrar, ya pasaron por todos los semestres, ustedes manejan el Código Civil. Vamos a hablar del Código Civil, pero previamente quisiera yo que saquen su Código Civil. Voy a hacer unas preguntas que son básicas, que siempre las hago porque imagínense, no voy a entrar a desarrollar clases de derecho civil porque no es lo que nos corresponde, pero que viene a colación, que estamos analizando un principio que tiene relación con los bienes, y ya lo habíamos hecho el ejercicio, por lo tanto, usted debe de saber qué es el derecho civil, cómo se estructura el Código Civil, cuál es el fundamento de los bienes, cuál es el libro, tiene que manejar, porque imagínense, estamos ante un caso donde vamos a aplicar el derecho internacional privado y pues se nos viene un conflicto en relación a los bienes. Entonces, ¿usted a dónde va a ir? A su Código Civil. Usted tiene que ser experto y tener el conocimiento, por lo menos, del libro que corresponde a los bienes, ¿verdad? A los bienes de la propiedad y demás derechos reales.
Por lo tanto, usted tiene que saber qué es un bien, cómo se clasifican los bienes, qué es un derecho real. Entonces, hagamos el ejercicio. Yo les pregunto, básico, porque ya están ustedes prácticamente a la esquina del privado, ya el otro año se están examinando. Yo le pregunto a alguien que me diga, ¿qué es el derecho civil? Por favor. Y esto lo puedo preguntar en el examen a raíz de que estamos hablando de la relación que tiene prácticamente en estas instituciones el derecho internacional privado con el derecho civil, que es una de las áreas o materias del derecho fundamentales, y son las que más vemos. Vemos adopción, vemos matrimonio, ustedes ya hacían mención, vemos los bienes, la sucesión hereditaria. Entonces, por favor, les pregunto, ¿qué es el derecho civil? Yo le puedo preguntar en el examen, ¿qué es el derecho civil? Le puedo preguntar, ¿qué relación tiene el derecho civil con el derecho internacional privado? Entonces, la pregunta del millón, ¿cómo definen o qué es el derecho civil para ustedes? Yo sé que están tímidos hoy, son 69 personas, pero más de alguna recuerda qué es el derecho civil. Buenas noches. Hola, buenas noches. Mi criterio, el derecho civil es la rama del derecho privado que regula las relaciones personales y patrimoniales de los individuos. Muy bien. Otra que utilizan, gracias por tu participación, tips. ¿Qué tanto se la puede aceptar el examinador en el privado? Pues no sé, pero podría ser una salida si usted no se recuerda de la definición de derecho civil porque se puso nervioso, pero sí se sabe los libros del Código Civil. Usted sabe la parte introductoria de todo derecho, ya dijimos, conjunto de normas, principios, doctrinas, leyes y reglamentos. Si usted le dicen qué es el derecho penal, ¿cómo va a iniciar? Conjunto de normas, principios, doctrinas, leyes y reglamentos. Y así sucesivamente con todas las materias del derecho. Entonces, así van a rescatar ustedes, primero, saber la parte medular inicial para cada una de las definiciones. ¿Qué es el derecho penal? ¿Qué es el derecho laboral? ¿Qué es el derecho civil? Conjunto de normas, principios, doctrinas, leyes y reglamentos creados por el Estado que regulan qué. Entonces usted aterriza. Ahora yo les pregunto, si estamos haciendo este ejercicio, ¿cuántos libros tiene el Código Civil? 5, licenciado. ¿Cuáles son esos 5 libros del Código Civil? Número 1. Y de la familia. Número 2. De los bienes de la propiedad y demás derechos reales. Número 3. Número 3, Carlos. Sucesión hereditaria, licenciado. Número 4, cuarto. Registro de la propiedad. Libro quinto. El derecho de obligaciones. Obligaciones. ¿Que comprende qué? Las obligaciones en general y los contratos en particular. Ah, bueno, entonces yo les pregunto, podría ser una opción para dejárselas ahí. Les pregunto qué es el derecho civil, pero no se recuerdan más allá. El compañerito pues nos aterrizó ahí, cuáles son los elementos, las relaciones que regula, cuál es el ámbito de aplicación, pero yo les pregunto ahorita, bueno, no se recuerda, dígame de acuerdo a los libros, ¿cuál es una definición de derecho civil? Es la ciencia del derecho privado que regula la familia, las personas, los bienes y demás derechos reales, el registro de la propiedad, la sucesión hereditaria y el derecho de obligaciones, de las obligaciones en general y de los contratos en particular. Muy bien, ¿se dan cuenta? Pues yo les estoy dando tips. Ese, pues que yo como examinadora, yo les asegure que allá se la van a aceptar, pues no, pues es una salida, pero usted tiene que manejar alternativas. Entonces, quiero que quede claro, ustedes ahorita a estas alturas, ustedes tendrían que tener una definición de derecho civil inmediata. Inmediata, por favor. Entonces, vemos aquí, ¿cómo dirían ustedes que les gusta lo latín? ¿Cómo dirían ustedes? ¿Ipso qué? Ipso facto, inmediato. Entonces vemos aquí la rama, el derecho civil es una rama del derecho privado, ya quedó claro, que regula qué relaciones jurídicas, por supuesto, más específicas en cuanto a la convivencia humana, ¿verdad? Relativas, ya vimos, a la persona, a la familia, al patrimonio,
y pues al final de cuentas el objeto del derecho civil, de lo que ustedes han analizado, han estudiado, de lo que conocen, tiene como objeto establecer todas esas normas, toda esa normativa que rige de la vida privada de los individuos desde el nacimiento hasta la muerte, hasta posterior, porque ven ustedes en el Código Civil hay instituciones desde el nacimiento, en el derechos que nos asisten desde el nacimiento, de la muerte y posteriormente a la muerte. Siempre con el objeto de la ley o el Código Civil, ustedes ya saben, que busca al final de cuentas garantizar esa seguridad, esa equidad de todas las interacciones que puede darse entre los particulares que participan prácticamente en estas relaciones. Entonces, ahora yo le pregunto, ya nos quedó claro los libros, ya nos quedó claro qué es el derecho civil, les dejé un tips en el examen, yo le puedo preguntar una definición, usted ya la sabe, pilas, vayan anotando. Si les dejo usar leyes, van a llevar ley del organismo judicial, van a llevar el Código Civil en relación a lo que estoy haciendo mención. Yo les pregunto aquí preguntitas así que son como tips porque ustedes ya van próximos y creo que algunos ya se lo saben en relación a la introducción del Código Civil. ¿Cuándo entró en vigencia el Código Civil? El 1 de julio de 1964. Muy bien, entonces hagan una como fichita ustedes en una hojita, la pueden hacer a mano o si incluso dentro del mismo código pueden anotar. ¿Cuándo entró en vigencia? El 1 de julio de 1964. ¿Qué número de decreto es el Código Civil? 106. Ah, bueno, colóquenle otra pestañita, otra viñetita, número de decreto ley 106. Siguiente inciso, ahí les pueden preguntar, ¿por qué se denomina decreto ley el Código Civil? Porque fue promulgado durante un gobierno de facto. Exacto, fue promovido en un gobierno de facto. Coloquen ahí otra anotación. Otro, ¿qué es un gobierno de facto? ¿Qué es un gobierno de facto? Porque usted mismo lo está diciendo en su privado. Yo solo le estoy dando como pinceladas de la parte introductoria del derecho civil. Es aquel licenciado que llega al poder por medio de un rompimiento constitucional, ejerciendo un poder sin estar debidamente legitimado. Entonces, al final de cuentas, de lo que tú dijiste, Erika, decimos de que el gobierno de facto es aquel que se promueve. ¿Por qué? Porque no existe democracia, porque se obtiene el poder por medio de ¿qué? De la fuerza. Uno de los ejemplos que se utilizan cuando hablamos del gobierno de facto es el golpe de Estado. Entonces, vemos aquí los 5 libros que ustedes ya los tienen que tener como enumerados en pestañita para su privado, ya los tienen ahí estructurados. Ahí tenemos entonces la parte básica de lo que le pueden preguntar. Háblenme del derecho civil. Bueno, previamente licenciado en su privado, yo le voy a hacer mención, si usted me lo permite, algunos datos que son pues básicos en el derecho civil. El Código Civil entró en vigencia el número de decreto del Código Civil es, ¿por qué es un decreto ley? Usted ya lleva todo, bueno, usted me está hablando del decreto ley, bueno, ¿por qué decreto ley? Porque se emite en un gobierno de facto. ¿Y qué es un gobierno de facto? El gobierno de facto es esto, y así, y entonces ustedes van estructurando. Les voy dando ahí un tips para que ustedes puedan ponerse pilas en todas sus leyes, hacer esta estructura. Si tiene libros, por ejemplo, el Código Notariado, igual estructuren. ¿Cuántos artículos? ¿Cuál es el número de decreto? Eso lo ponen en la portada del código, con todas las leyes hagan ese ejercicio. Le colocan ahí, en este caso, ¿qué son? Títulos. ¿Cuántos títulos tiene? Los anota y se los aprende, al igual que los libros del Código Civil. Aterrizando, bueno, ya esto, qué aburrido, la licenciada nos quiere dar clases de derecho civil y no estamos en derecho civil. Hago otra vez de nuevo reflexión. Estas son cuestiones generales que se deben de manejar porque estamos hablando de la importancia que tiene este principio que estamos analizando, lo ven en la pantalla, el principio lex rei citae,
en relación al bien o mueble, en lugar donde se ubica el bien o mueble, inmueble. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es el número o el libro que regula lo que son los bienes? El libro segundo. Ah, bueno, ¿cómo se denomina? ¿Cómo se le llama? De los bienes de la propiedad y demás derechos reales. Ah, bueno, entonces colóquele ahí, por favor, porque si no saben ustedes qué son los bienes en la legislación, porque generalmente, ¿qué nos indican estos principios? ¿Qué legislación es la que se va a analizar inicialmente? ¿La internacional o la nacional, la interna? ¿Qué La piensan interna, ustedes? ya. La interna, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde tienen que ir ustedes si se les llega un caso de esta índole? Van a ir al Código Civil. Y si no sabemos por dónde, entonces estamos perdidos. Se van, por favor, al artículo 442 del Código Civil. Se van, por favor, al artículo y vamos a marcar, yo les puedo preguntar en el examen, ¿cuál es la definición de los bienes, una definición legal de los bienes regulada en el Código Civil? ¿A qué artículo va a ir usted? 400. 442. 442. Entonces, por favor, ahí en el 442 me hacen favor y le van a colocar de epígrafe definición de bienes. Definición de bienes. Y lo marcan naranja. Ay, perdón, ya toca mi hora de la iglesia. Perdón. Sonaron las campanas, Lick. Sí, perdón. Entonces, van a colocar ahí definición de bienes, subrayan, resaltador naranja, son bienes, amarillo, las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación. Si bien es cierto, el artículo no lo regula, no lo establece textualmente, pueden hacerle una anotación ahí con lapicero azul. Hagan una flechita donde dice apropiación y le colocan y utilidad y se clasifican con otro color de resaltador, tenemos los bienes inmuebles, que es específicamente el punto de partida de este principio. Le van a colocar ahí una anotación. Cuando estén en el derecho internacional privado, si quieren, colóquenle ahí una anotación, ver el artículo 27 de la ley del organismo judicial. Entonces, a la hora la pregunta del millón es, como estamos hablando de los derechos reales, estamos hablando de los bienes, ¿qué entienden ustedes por el derecho real? ¿Qué son los derechos reales? En teoría, como les digo, se deja de último el derecho internacional privado porque previamente usted tiene que manejar penal, tiene que manejar civil, tiene que manejar laboral, tiene que manejar estas materias para poderlo entender, para ya solo unificar. Entonces, ¿qué es un derecho real? Son los derechos que se le otorgan a los propietarios de los bienes. ¿Alguien más? Gracias ahí por tu participación. ¿Qué recuerda cuando estudiaron ustedes que son expertos en el derecho civil? Es el derecho que grava la propiedad. Por favor, hagan una anotación ahí porque esas se las puedo preguntar en el examen también. No hay diapositiva, por eso los compañeritos que no se conectan se están perdiendo estos tips, porque si en el examen ustedes quieren que haga repaso, pero si digo no hago repaso, porque ya les di 10 puntos, ahora sí vamos solos a los 20 puntos. ¿Qué pasa? Los compañeritos que saquen la ley no van a encontrar. Usted ya le puso una pestañita ahorita, artículo 442. Ya puso los elementos que yo indiqué. Ahora vamos a anotar ahí, por favor, en el 442, definición de derecho real. Definición de derecho real. La anota en un post-it. Si no hay espacio ahí en el Código Civil, en un post-it. Si no, en una hojita, luego corta y pega y lo anota. Yo les doy las alternativas. Usted tiene la última palabra. Es el poder directo. Que no se les olvide, los derechos reales es el poder directo e inmediato.
que una persona tiene es el poder directo e inmediato que una persona tiene sobre sus bienes. Sobre sus bienes. Y es oponible ante tercero. Por eso se le conoce como erga omnes. Así se le conoce al derecho real, erga omnes. Por eso lo estoy solicitando que lo coloque ahí en el 442. Ahora la pregunta siempre en la línea, porque estamos hablando del principio de lex rei citae. Ay, ¿qué estamos haciendo aquí en el Código Civil? ¿Qué nos indica de nuevo? Es un concepto importante en el derecho internacional privado que refiere a la aplicación de la ley del lugar donde se encuentra el bien inmueble o mueble. Hoy por hoy usted ya recordó dónde está la definición de los bienes. Hoy por hoy ya recordó que los bienes se clasifican en inmuebles o muebles. Hoy por hoy ya recordó que es un derecho real. Nos trasladamos, por favor, al artículo, vamos a ver. Licenciada, solo una consulta. Dijo que lo relacionáramos con el 27, ¿verdad? De la LOC, Sí. el 442. Ajá. Para que lo tengas de referente, que tiene pues una anotación ahí que hace mención a los bienes, y puedes ir a la ley del organismo judicial también, y si no te perdés, ahí ponerle abajito, ver el artículo del Código Civil, que sería el 442. Bueno. Ahora la pregunta es, ¿qué son los bienes inmuebles? A ver. ¿Qué son los bienes inmuebles? Ay, no puede ser ustedes. Yo sé que son tímidos, pero ¿qué son los bienes inmuebles? Son los que no se pueden trasladar de un lugar a otro, licenciada. Están fijos en un solo punto. De la tierra. Bueno. Y si yo te preguntara de acuerdo al Código Civil, porque aquí nos llegó un caso del derecho internacional privado que dice que vamos a tener que determinar qué ley vamos a aplicar de acuerdo al bien, si es mueble o inmueble. ¿Cuál es el fundamento legal de los bienes inmuebles en el Código Civil? 445. 445, gracias. Le colocan de epígrafe 445. En el examen yo le puedo consignar también. Enumere los bienes inmuebles o seleccione. ¿Usted a dónde va a ir? A su Código Civil. Si no tiene el Código Civil a la mano y no lo marcó, problema. Entonces, póngale una pestañita. Estamos hablando de los bienes inmuebles. Pues entonces, como ustedes decían, los bienes inmuebles son todas aquellas cosas que son objeto de apropiación y de utilidad y que no se pueden trasladar de un lugar a otro, porque ¿qué pasa si pretendemos qué pasa si nosotros pretendemos trasladar un bien inmueble de un lugar a otro? ¿Qué sucede? Si queremos trasladar un bien inmueble, ¿qué pasa? Se desarma. No, se destruye, ¿verdad? Entonces no se puede. Entonces, por favor, para definir, disculpen la interrupción. Para definir lo que es un bien inmueble, tiene que utilizar usted la definición inicial de bien. ¿Qué dijimos que era un bien? ¿Qué dijimos que era un bien? Ay, no puede ser. ¿Dónde está el artículo? Las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación. Y le pone una flechita ahí, por favor, y utilidad, porque también le damos utilidad a los bienes. Vaya a su artículo 442 y agregue ahí como anexo, una palabrita, una flechita y utilidad. Entonces ya nos quedó claro. ¿Qué es un bien? Son todas aquellas cosas que pueden ser objeto de apropiación y utilidad. Y si nos vamos a la definición de qué es un bien inmueble, son todas aquellas cosas que son objeto de apropiación y utilidad y que no se pueden trasladar de un lugar a otro porque se destruyen. Hagan esa anotación, por favor, de qué es un bien inmueble en el 445. ¿Quieren que se las dicte o ustedes la anotan? Ya la anotamos, licenciada. ¿Ya la anotaron? Muy bien. Bueno, si no, yo repito y repito y repito. Van a marcar, por favor, el 445. Si ustedes no le dan lectura, mencióneme 2 bienes inmuebles regulados en el Código Civil.
Mencióneme 2 bienes inmuebles regulados en el Código Civil. Mis vidas, vayan al 440. Los ferrocarriles, El los suelo. árboles, las construcciones. Ujú. Yes. Vayan viéndolas porque en el examen yo se las puedo poner y si no le dan una pequeña lectura va a ser complicado. A ver, ¿qué son los bienes inmuebles? Muebles, perdón, muebles. ¿Qué entiende usted por bienes muebles? Parte introductoria de la definición de bien, ¿cómo sería? Son todas aquellas cosas que dijimos. Que pueden ser objeto de apropiación y utilidad. Con la particularidad de que es lo contrario al bien inmueble. Esta sí Que se pueden trasladar de un lugar a otro. Hoy ya no se les olvida, pues esto ya se lo sabían ustedes. Anótenla, por favor, vayan a colocar pestañita al 451. 451, epígrafe, en grande, naranja. Bienes muebles. Bienes muebles, 451. Bienes muebles. Hagan la anotación doctrinaria con su lapicero azul. Bienes muebles son todas aquellas cosas que son objeto de apropiación y utilidad que se pueden trasladar de un lugar a otro. Mencióneme 2 bienes muebles. A ver. Construcciones en terreno ajeno y acciones o cuotas de la sociedad accionadas. Muy bien, excelente. Entonces vemos ahí cómo tenemos que manejar, si bien es cierto, pues hay otra clasificación, pero yo estoy de una manera, pues generalidades, porque no me corresponde derecho civil, pero ustedes se dan cuenta y pueden observar que tiene relación esta institución, este principio del derecho internacional con el Código Civil. Y si no manejamos lo básico, pues vamos a estar perdidos y no vamos a poder encontrar una solución a un caso en específico donde tengamos que analizar el derecho internacional privado. Pregunto, ¿vamos entendiendo, vamos comprendiendo? ¿Sí? Sí, licenciada, gracias. Muy bien. Entonces, como ya son las 48, los voy a dejar por lo menos 10 minutos para que respiren, para que se muevan, porque si no, pues van a colapsar o van a tomar un café, una bebida para el próximo curso. Entonces, fue un gusto compartir de nuevo con ustedes. Gracias por la conexión. Yo sé que ya no me quieren ver, ya no me quieren oír, pero ya nos falta poco para, ¿cómo dicen ustedes? Para el cierre. Hay el compañerito que quiere que le haga la fiesta. Entonces, ya poquito falta y ya van a descansar. ¡Ánimo! Entonces, vamos a dejar por aquí. Me recuerdan que nos quedamos en la clasificación de los bienes en el Código Civil para dar continuación a la siguiente sesión, porque el miércoles nos toca exposición. No me vayan a fallar, por favor, porque ya no van a haber oportunidades, porque ya no hay tiempo. Entonces, todos preparados. Si quedaron pendientes dinámicas, igual van preparados, así nos ponemos un poquito activos y pues no nos aburrimos y hacemos esas pequeñas pausas para que puedan ustedes recibir su sesión. Entonces, les deseo feliz noche, que Dios les bendiga, un fuerte abrazo, estamos en comunicación. Si alguien puede tomar una captura, por favor, se la voy a agradecer y la comparten en el grupo, que nos sirve ahí para de constancia, entonces se los voy a agradecer mucho. Que descansen, que pasen feliz fin de semana. Nos estamos viendo la otra semana, si Dios lo permite. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Buenas noches, licenciada. Bendiciones.